manera, ¿no? Esto definitivamente está marcando un antes y un después, generando cierto miedo, incertidumbre. Más allá de eso, pues este año también ha implicado mucha pérdida de algunos proyectos, pérdida también de algunos negocios, de algunos seres queridos que se han adelantado. Pero más allá de la pérdida, creo que también ha sido una oportunidad para encontrarnos con nosotros y con las personas con las que estamos compartiendo el techo. Y más allá de eso, pues poder encontrar una manera de transformar nuestra vida, ¿no? Entonces, me gustaría mucho iniciar también parte de este tema con una frase que dice: la generosidad no es un acto, es una forma de vida. ¿Y por qué la estoy eligiendo en específico? Justamente por parte del grupo Rotaract, por todos los eventos que nosotros hacemos, es a través también de estas donaciones por las cuales nosotros podemos estar trascendiendo, ¿no? La intención real de poder tener este pequeño taller, esta pequeña charla, es poder explicarles a ustedes un poco más con respecto a las emociones, cuál es el origen orgánico. De repente también nosotros tenemos como esta sensación de que algo no está fluyendo, saber si puede tener como ciertas estrategias en las cuales podemos empezar a implementar. Y bueno, a mí me gustaría mucho que todo esto que podamos como compartir en este breve espacio, también se lo puedan llevar a casa y lo puedan estar comentando directamente con sus hijos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Tenemos aquí una frase que dice: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, realmente hay una frase por ahí que dice: no creas todo lo que piensas. ¿A qué nos referimos? Bueno, que realmente estos pensamientos que nosotros tenemos sobre las situaciones son las que están cobrando vida y las que están apoyándonos a crear una percepción de la realidad. A veces realmente mucho de lo que nosotros estamos experimentando es causado debido a un cuento imaginativo que nos estamos creando nosotros. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, ¿cómo es el proceso de las emociones? ¿Cómo empiezan? Realmente las emociones empiezan por un estímulo que puede ser de manera interna o externa. A este estímulo se le está sumando una respuesta. Esta respuesta tiene un inicio de un origen orgánico. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas partes en nuestro cerebro que se empiezan a activar al tener este estímulo, que un poco más adelante de la ponencia lo estaremos retomando, lo cual nos está generando una sensación física. De repente las sensaciones físicas nos apoyan muchísimo para poder identificar más este tipo de emociones. A veces es más fácil poder decir: sentí algo en el pecho, me dolió el estómago, sentí que se me cerraba la garganta. A través de estas sensaciones físicas es como también podemos ponerle un nombre a estas emociones. De ahí proviene obviamente esta parte de la interpretación cognitiva, la cual está muy de la mano de la parte de la percepción. Es a través de la percepción de cómo nosotros integramos la realidad, de cómo nuestro cerebro está formado a través de un mapa en el cual los neurotransmisores están conectando. Y a través de estos mapas cognitivos que tenemos, damos respuestas a lo que sucede en nuestro mundo exterior. Es justamente a través de esas respuestas conductuales las cuales nos están llevando a un resultado final. Hay resultados en los cuales estamos muy de acuerdo y nos gustan, y otros no tanto. Algunos proyectos, pérdida siguiente, por favor. De algunos negocios, de algunos seres queridos que se han adelantado. Y bueno, realmente, ¿cuál es la historia de las emociones? Hay una evolución con respecto a las emociones, en el cual pues empieza directamente desde la prehistoria, ¿no? Nosotros empezamos a evolucionar poco a poco con una sola misión: sobrevivir. Esa era la única misión que nosotros teníamos. Teníamos un estímulo y teníamos una respuesta. Generalmente todas las respuestas que eran, pues era como, mejor teníamos el estímulo de querer comer, de alimentarnos, de poder también convivir con el grupo, poder hacerlo más grande. Al final de cuentas, como vivíamos como nómadas,
pues se dedicaba básicamente a ese tema de la comida, ¿no? Era defenderse totalmente. Estábamos en un modo adaptativo. Parte de la inteligencia de lo que nosotros teníamos era, pues justamente seguir lo que los demás nos estaban indicando. Por ejemplo, algo no muy inteligente sería que uno de los nómadas pudiera salir directamente de la cueva en medio de la noche. No era inteligente. ¿Por qué? Pues porque se podía caer, podía morir, podía ser aplastado por un dinosaurio, le podían pasar como mil cosas, ¿no? Y al final de cuentas, al no ser adaptativo, al no seguir las indicaciones de la sociedad, ponía en riesgo su propia salud. Es por eso que pues muchas de nuestras emociones o parte del desarrollo mental empezó con un cerebro reptiliano. Siguiente, por favor. En el cual, desde este enfoque neuropsicológico, pues empezamos con esta parte, si podemos ver en la imagen, si se colocan, por favor, del lado inferior, cerca del tallo cerebral. No controlo la pantalla, pero justamente quise elegir esta imagen. Muy bien, ya encontramos el tallo. El que está al lado izquierdo, por favor, esa parte. Muchísimas gracias, Oscar. Digo, para los que no estamos como muy involucrados con la parte de las neurociencias, les presento nuestro cerebro, ¿no? La verdad es que dentro de estas evoluciones que hemos tenido, empezamos con un pequeño cerebro que es el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano, en el cual estaba como muy acostumbrado a poder reaccionar de acuerdo a los estímulos y la respuesta. Estímulo, hambre, cazar. Tengo miedo, viene una amenaza, huye o ataca, evalúa. Justamente de ahí se va desarrollando esta parte de la amígdala cerebral, los tallos cerebrales, etc. Todo este tema que vamos viendo, que son como estas circunvoluciones, que son como esas bolitas que tenemos en el cerebro, es otra evolución que ya nosotros tenemos, en la cual implica obviamente pues ciertas funciones superiores, subcorticales. Nuestro cerebro generalmente lo dividimos en el lado derecho y el lado izquierdo, y nosotros tenemos como esta antigua teoría de que de repente solo se usa el lado derecho, solo se usa el lado izquierdo, cuando en realidad existe una combinación entre ambos partes del cerebro. ¿Por qué estamos mencionando el tema de la amígdala? Pues justamente por la antigüedad que tiene esta parte del cerebro. La amígdala realmente nos apoya a dar las primeras respuestas con respecto al miedo. Detecta el miedo, detecta, identifica una amenaza. La amígdala, por ejemplo, está muy relacionada con el proceso de estrés. Pero ¿qué pasa con la amígdala? A veces nosotros llegamos a tomar decisiones que se quedan solo hasta ahí y no llegan hasta nuestras funciones superiores finales. Entonces, de repente tendemos a ser como muy impulsivos. Por eso dicen que cuando estamos estresados no es bueno tomar decisiones, porque tendemos a hacer las cosas así. Realmente no razonamos como mucho porque nos invade más allá la emoción. Queremos huir, queremos atacar, queremos hacer algo. Entonces, la amígdala está muy relacionada con el tema de las emociones. Siguiente, por favor, Oscar. Muy bien. El tema de la ínsula... Ok. Atrás. Muy bien. Tema de la ínsula o córtex insular. Bueno, justamente habla mucho del estado corporal, de cómo se siente el cuerpo en específico, ¿no? También tiene que ver con esta parte de la comunicación entre ambos lóbulos. Tema de las neuronas espejo, este es un tema bastante interesante que salió recientemente en un estudio que hicieron y comprobaron que las emociones pueden ser contagiadas. Las neuronas espejo nos ayudan con el tema de la empatía porque tienden a imitar muchísimo lo que estamos haciendo las otras personas. No sé si de repente alguien ha postezado enfrente de ustedes y de repente empiezan también a copiar el lenguaje no verbal. O a lo mejor, si ahorita que viene el 14 de febrero tienen alguna cita, una excelente manera de poder demostrar de que realmente alguien está interesado en ti es a través de su lenguaje corporal. Y hay veces que automáticamente se pueden notar realmente si una persona está orillada hacia la derecha, a la izquierda, la otra persona lo hace automáticamente. Y esto es justamente por parte de las neuronas espejo. Buscan poder copiarlo desde el tema de las emociones hasta la parte de pues la postura física. Siguiente, por favor, Oscar. Muy bien.
Desde esa parte, continuando la parte del enfoque neuropsicológico, siguiente por favor, aquí estamos observando nuestros ganglios basales. Los ganglios basales, pues básicamente nos ayudan a deducir las normas de las decisiones que nosotros estamos tomando. ¿A esto a qué se refiere? Básicamente dice, cuando hice las cosas me fue bien, cuando las hice de tal otra manera me fue mal, fue un fracaso. Aquí podemos decir que también se encuentra lo que se llama el sentido común o poder estar interpretando parte de lo que son las experiencias de vida. A través de eso nosotros también podemos seguir en la toma de decisiones y también están conectados con el tema de la autoconciencia. ¿Por qué empiezo a mencionar el tema de la autoconciencia? Porque es algo que es muy importante para el tema de la inteligencia emocional. Siguiente, por favor, Oscar. A continuación podemos ver una de las imágenes que habla sobre el córtex prefrontal, en el cual, como les mencionaba en un inicio, pues tiene que ver con la parte del control cognitivo, que regula la atención, obviamente el tema de la toma de decisiones y la acción voluntaria. De repente, nosotros... anterior, por favor. Antes. Gracias. De repente cuando nosotros tomamos decisiones, unos piensan que ese cerebro izquierdo es el cerebro derecho, que el cerebro derecho es el cerebro creativo, que el izquierdo solamente es el analítico. Existe una interconexión entre ambos lóbulos, en el cual se llama cuerpo calloso, y al final de cuentas muchas de las funciones superiores están relacionadas entre ambos. O sea, no existe solamente una actividad que implique solo una parte, implica muchísimas. De hecho, bueno, por ahí pongo un par de referencias, un par de libros de los cuales vienen investigaciones bastante interesantes. A la gente que también le interesa este tema, les recomiendo mucho un autor que se llama Oliver Sacks. Escribió un libro que se llama Confundí a mi esposa con un sombrero, y habla mucho de este tipo de accidentes que de repente llegan a pasar a las personas. Él platicaba, por ejemplo, de una persona que se dedicaba a trabajar en el ferrocarril y era una persona muy trabajadora, era una persona que se dedicaba al 100, que era una persona muy tranquila, muy alegre, que le gustaba mucho convivir, y de repente tiene un accidente, se le entierra en la cabeza un fierro enorme. Y entonces este accidente afortunadamente lo deja con vida y lo deja con todas estas capacidades para hablar, escribir, camina, pero extrañamente después de ese accidente sufre un cambio de personalidad inmediata. Pierde el trabajo, pierde a sus amigos, se separa de la esposa, y entonces su médico se quedaba como sorprendido y decía, bueno, realmente qué sucedió, ¿no? O sea, él está bien, se encuentra bien, tiene todas sus funciones funcionando. Se dieron cuenta que parte de lo que afectó dentro de este accidente fue en el lóbulo frontal derecho, en esta parte que está ahí seleccionada en la imagen. Esto es lo que realizó al final de cuentas un cambio de personalidad. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque desde la parte orgánica, que es nuestro cerebro, también llegan a suceder como muchas cosas que pueden llegar a impactar en la manera en cómo nos estamos relacionando y también en la forma en cómo estamos interpretando las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos enamorados? Pues estamos secretando muchísimas neurotransmisores o sustancias cerebrales que nos están de repente impidiendo ver la realidad como realmente es. ¿A qué me refiero? Estamos secretando lo que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que de repente cuando acaba este periodo de enamoramiento, pues bueno, ya empieza a ver, me dicen, ay, me lo cambiaron, temas, ya vi que Oscar ya se rió, creo que ya le pasó, pero realmente tiene que ver con cómo estamos interpretando la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que llegan a tener esto que les comento, la dopamina, que es un neurotransmisor? Cuando la tenemos muy baja, tendemos a poder llegar a tener esquizofrenia. Entonces, hay a veces que los neurotransmisores tienen que ser obviamente nivelados, y bueno, para eso necesitamos, claro, la opinión de un psiquiatra para que bueno, pueda estar evaluando. ¿Cuál es el mejor estado cerebral para realizar una tarea?
De repente tenemos muchos estereotipos con respecto a las emociones, del cual hablaré un poquito más adelante. Y bueno, realmente ambos tienen como un estado como especial para poder realizarlo. Cuando estamos de buen humor, pues nos sentimos más creativos, nos sentimos con ánimo de poder resolver problemas, pero a veces, cuando estamos muy de buen humor, le decimos que sí a todo. Atrás, Oscar, por favor. Gracias. Entonces, nos genera tener inconvenientes para la toma de decisiones, ¿no? De repente estamos como muy de buenas y tendemos a decir que sí. Cuando estamos de mal humor, al contrario, de repente tenemos una mayor capacidad para prestar atención al detalle porque somos más escépticos. Entonces, de repente, a lo mejor si vamos a firmar un contrato, convendría estar un poquito malhumorados para poder como poner esa atención a cada uno de las cláusulas que dicen. Sin embargo, estar mucho tiempo el tema de mal humor, pues tiende a generar esta parte de pesimismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando también podemos tener esta parte del control emocional, nosotros también podemos estar pues viendo hacia un futuro con respecto a cómo queremos estar interpretando una situación. Recordando que por más que hagamos planeaciones, hay veces o hay ciertos estímulos que generan una reacción inmediata entre nosotros. Es ahí donde viene también la parte cognitiva. Siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, el tema de las... Siguiente, Oscar, por favor. Los estereotipos de las emociones. ¿Por qué les puse esta imagen de intensamente? Porque creo que todos la hemos visto y de alguna u otra manera pues nos hemos involucrado un poco en ella. Y a veces es muchísimo más fácil poder estar señalando las emociones de esa manera, ¿no? Con el tema de la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza. Como vimos al final de la película, no es que la alegría fuera como la mejor opción o la panacea para todas las situaciones. Vivimos en un mundo complejo. Todos los días tenemos que tomar decisiones, todos los días tenemos que enfrentarnos a la realidad. Es imposible no sentir, a menos que tengamos una patología por ahí, pero es importante que podamos estar quitando esos estereotipos. ¿A qué me refiero? La tristeza no es mala, el enojo no es malo, la alegría no es buena. Cuando llegamos a tener a etiquetar en específico este tipo de emociones, pues también nos estamos privando mucho de poder tener otro tipo de respuestas como muchísimo más saludables a nuestro ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, retomando el tema de la inteligencia emocional, pues bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Todo empezó en la época de los 80s con el tema de las inteligencias múltiples de Gartner. De ahí se hizo una publicación de inteligencia emocional de Goleman en el 95 y bueno, de ahí básicamente empezaron poco a poco a desarrollarse varias teorías. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? Pues obviamente nos sirve para entender, para comprender, para conocer, para resolver y para adaptarnos dentro del mundo en el que estamos viviendo. Nosotros creemos que la inteligencia, y por inteligencia me refiero a la capacidad de poder resolver problemas o la capacidad a lo mejor de almacenar muchos datos, es suficiente para tener éxito. Hay muchísimos estudios que ya lo demuestran, que para poder tener éxito en la vida, y por éxito yo me refiero, porque cada quien tiene su propio estilo de éxito y su propia idea, ¿no? Y todos son respetables. Sin embargo, dentro de esta parte de la inteligencia es esta parte del tema de la adaptación. De nada sirve que tú seas muy creativo, que seas el mejor en tu trabajo, si te estás peleando con tus amigos, con tu familia. De nada sirve que tengas un postdoctorado si al final de cuentas no puedes mantener una relación en la cual no estés entrando en conflicto. ¿A qué voy con esto? Todos tenemos conflictos y los conflictos abundan en todas partes. Pero de nosotros y va a depender de cómo podemos estar percibiéndoles y dándoles un contexto directamente a cada uno de ellos. También verlos como una oportunidad. Entonces, ¿qué nos implica esta parte de la inteligencia emocional? Nos implica una parte para poder tener esta adaptabilidad al mundo que nos estamos enfrentando hoy en día. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está conformada esta inteligencia emocional? Como les comentaba, empieza por una parte que se llama autoconciencia, donde nosotros estamos reconociendo nuestras propias emociones. La autoconciencia puede empezar desde el tema físico.
De repente es como ay, me duele mucho el cuello, ¿sabes qué? Me dijiste esto y se tensó mi cuerpo. O últimamente me duele, o me comentaste esto y me dolió la boca del estómago. Desde ahí va la autoconciencia, poder reconocerlas y poder ponerles un nombre. De repente es como complicado cuando uno está hablando con una persona y se enoja, de tener como esta fuente, ¿no? De, bueno, ¿qué me está enojando? Me enojó realmente que no entrara a mi junta, me enojó que llegara tarde, me enojó que no cumpliera con el acuerdo. Entender cuál es la fuente también es parte de la autoconciencia. Con el tema de la autorregulación tiene que ver mucho con cómo manejar las emociones. No sé si les ha pasado a las personas que manejan, de repente tú vas en tu carril, estás muy bien, y digo, yo soy una persona que recientemente está aprendiendo a manejar, entonces voy en mi carril, voy muy tranquila, y de repente está el tipo que está atrás echándome las luces, que quiere de repente poder seguir en el carril. Al final de cuentas, una de dos, o yo entro en su juego y me voy más lento para que él se aguante, o simplemente lo ignoro y que él tome la decisión que decida, ¿no? Si no hay una buena autorregulación, también nosotros podemos tender a actuar de manera impulsiva. ¿A qué me refiero con esto? De repente también cuando tenemos este tipo de impulsibilidades, o no sé si les llega a pasar que alguien se llega a sentir como muy triste, se pone a comprar muchas cosas en línea, o anteriormente íbamos a las tiendas en las cuales pues sí nos podíamos como desahogar de esa manera, ¿no? Porque no nos estábamos regulando. Entonces, la inteligencia emocional también afecta a las finanzas personales. Tema de automotivación. Bueno, aquí básicamente es poder mantenernos motivados con respecto a cuáles son los objetivos de nosotros, cuáles son nuestras metas finales. Es de repente muy fácil, por más que nos apasione una tarea, hay días en los cuales no nos queremos levantar. Hay días en los que nos sentimos muy cansados, nos sentimos muy estresados, muy ansiosos, sobre todo últimamente, y a lo mejor no dormimos bien un día anterior. La automotivación nos ayuda a mantenernos enfocados directamente hacia cuál es nuestro objetivo y poder trabajar paso a paso hacia ella. ¿Por qué es importante la automotivación? Porque entre obviamente más cumplamos con lo que estamos diciendo, pues es muchísimo más fácil que tengamos esta congruencia con nosotros mismos. Y en la parte de gestión de las relaciones, pues obviamente tiene que ver con el tema de la empatía y bueno, saber tratar y comunicarse con las personas que nos están rodeando. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente me estoy refiriendo a que obviamente no todas las personas te van a caer bien, no vas a elegir a todas las personas, a tus compañeros de trabajo, tampoco eliges a tus familiares. Sin embargo, tienes que saber aprender a cómo tratarlos. Digo, cada una de las personas es totalmente diferente. Dicen que las personas son un universo. Sin embargo, pues dentro de este universo de posibilidades que existe, pues ante todo tiene que mantenerse una actitud asertiva y bueno, responsable. ¿A qué me refiero? Se necesitan de dos para pelear, ¿no? Es muy importante poder mantener los límites como muy claros para bueno, que no se puedan caer, obviamente, pues en un mal pues manejo directamente de la relación. Entonces, es importante identificar cómo la otra persona también te puede estar apoyando y cómo al final de cuentas entre dos pueden llegar, obviamente, a una meta común. Siguiente, por favor. Y bueno, la importancia de la inteligencia emocional, he platicado un poquito. Esto nos apoya más para tener la parte del éxito personal. ¿A qué nos referimos con el éxito personal? Paz. Estar tranquilo, o sea, saber que las cosas no van a depender de ti, que lo mejor que pudiste hacer, lo hiciste. Nos ayuda a tener unas mejores decisiones. De repente nos sentimos como muy inseguros al tomar una decisión o no sabemos qué hacer porque la emoción, todas las emociones están ligadas a las decisiones. Por eso ahorita está muy de moda el neuromarketing, de repente los comerciales nos llegan como por la parte del corazón o de te vas a gustar más, compra este perfume, toma este coche, te va a hacer lucir más atractivo. Al final de cuentas es imposible separar el corazón y la mente. Entre más control y entre más conocimiento, más nos conozcamos a nosotros, mejor podemos tener una reacción a esto. Tema de las finanzas, lo que les comentaba, pues a veces cuando nos sentimos muy estresados o muy angustiados, tratamos como de recompensarnos un poquito en este tema, porque implica, vuelvo lo mismo, estímulo-respuesta. La respuesta pues tiende a darse como algo bueno, ¿no? Como algo que nos está llenando. Sin embargo, ese tipo de emociones tiende a ser superficial y tiende a irse muy rápidamente.
entonces no es lo más recomendable. Tema de una mejor salud, a tener una inteligencia emocional, pues cuando tenemos una emoción por mucho tiempo, que dura mucho tiempo, tendemos a somatizar. No sé si por aquí alguien alguna vez haya estado estresado porque no consiguió los donativos o porque la gente no está apoyando su proyecto o porque a la gente no le importa o simplemente se estresa de que los demás no quieren también estar aportando a la comunidad, pues empezamos a somatizarlo físicamente, ¿no? De repente nos duele la cabeza, ya me dijeron que viven súper estresada. Oscar, vamos a tener que hacer un taller del estrés, ¿no? Creo que nos surge un poquito. Pero bueno, justamente el estrés es una reacción totalmente natural que tenemos. ¿A qué voy? Con la parte de la amígdala, retomando un poquito en la época neandertal, pues básicamente es eso, nos sirve para reaccionar, pero no podemos estar viviendo con el estrés porque al final de cuentas es como si nos estuviéramos intoxicando. ¿A qué me refiero? Con el tema de los neurotransmisores que les estaba comentando hace rato, pues tiene que tener esta parte de la adrenalina. O sea, el estrés tendría que ser un momento y se va. Pero si se mantiene todo el tiempo, se empieza a intoxicar nuestro cerebro y nuestras funciones superiores, la parte del neocórtex, empieza a invalidarse. Entonces, creo que sí por ahí sería importante poder como retomar en la parte de mejorar la salud y obviamente pues para poder evitar a lo mejor algún otro tipo de emoción. Por ahí Freud, también que es un psicólogo muy famoso, decía que cuando no estamos diciendo una emoción, cuando la dejamos como atorada, al final se puede ver reflejada de alguna manera, ya sea con, pues a lo mejor, algún cáncer, alguna gripa, como diferentes tipos de situaciones. Entonces, siempre es importante poder estar expresando de manera adecuada el tema de la emoción. O sea, parte de la inteligencia emocional es expresar la emoción en el momento adecuado, de la forma adecuada, con la persona adecuada. Entonces, es un poquito parte de la práctica que nosotros tenemos que tener. Siguiente, por favor. Bueno, cuando más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. ¿A qué me refiero con esto? Pues justamente entre más intensa tenemos una emoción, pues es muchísimo más complicado que podemos llegar a pensarlo, ¿no? Entonces, por eso les pongo como también parte un poquito de cuáles son pues algunos de los eventos sociales que se están realizando y pues se encuentra mucho esta parte de la violencia, el tema de a lo mejor de muchos de los maltratos que nosotros tenemos, y sobre todo imagínense estar en casa, de repente encerrados, que las mamás que están con los niños, están haciendo por ahí la tarea, que están también trabajando en tema de home office, pues obviamente no damos unas respuestas naturales. O sea, ahorita cuando estamos confinados, todo se está multiplicando. Es una oportunidad, sí, para poder descubrirnos directamente, pero pues también implica pues una manera en la cual puede haber como ciertos descontroles. Entonces, pues a veces por eso tendemos a lo mejor tantos tiroteos, tantos maltratos y violencias a nivel intrafamiliar, por este mal manejo y una mala expresión, realmente la necesidad, las emociones están ligadas a alguna necesidad, ya sea de apego, de seguridad, una necesidad también, pues de poder tener como esa parte de reconocimiento. Entonces, muchas de las ocasiones en las cuales nosotros actuamos desde esta parte, no como un adulto sano, tiene que ver con poder llenar esas necesidades, no necesariamente de la mejor manera. Siguiente, Oscar, por favor. Y bueno, aquí viene como parte un poco de los tips que quiero irles dejando. La verdad es que es un tema bastante interesante, bastante extenso, que de repente en 40 minutos no nos da tiempo de poder abarcar todo. Pero bueno, parte de la ida, lo que se les puede recomendar es, bueno, poder dar alguna caminata, leerse, alejarse momentáneamente de la situación. A veces cuando estamos como muy metidos directamente en el evento, no siempre estamos reaccionando de la mejor manera, ¿no? Recientemente estaba platicando con un grupo de amigos sobre esta situación, que hay que tomar un tiempo fuera y poder reevaluar directamente cómo está el tema y evitar a lo mejor pensar por un momento dentro de esta situación para poder tener una opción más inteligente. Como estamos tan involucrados en lo que está sucediendo, tendemos a
a ver las cosas desde otra perspectiva no tan sana. En tema de la ansiedad, pues bueno, preguntarse qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues hay muchísima incertidumbre, no sabemos si va a haber algún recorte de personal, no sabemos si a lo mejor nos podemos contagiar nosotros o podemos contagiar a las personas que amamos, no sabemos el día de mañana qué va a suceder, ¿no? Si nos van a volver otra vez a encerrar. Hay que preguntarnos qué es lo peor que puede pasar. Y sobre eso poder tener como un plan de acción, analizar, bueno, cuáles podrán ser las consecuencias en específico que pudieran estar pues desarrollando esta parte de la ansiedad. Al final, en tema del optimismo, pues hay que tener como las expectativas como muy claras y muy realistas. A veces tendemos a ser demasiado optimistas. Y bueno, también poder ver las debilidades como una oportunidad. En el tema de la esperanza, bueno, poder evocar ciertos aspectos positivos en algún futuro y sobre todo tener la idea de que todo esto también pasará. Nada es eterno, nada dura para siempre. Entonces, de todo vamos a salir y de todo se puede aprender. Siguiente, por favor, Oscar. Next. Tips finales. ¿Con qué nos estamos llevando? Pues lo primero es identificar la sensación física. Es muchísimo más fácil poder decir, me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento muy mareada, tengo migraña. Una vez que identificamos parte de esta emoción, pues obviamente ya podemos estar poniéndole un nombre, identificando la fuente. Me siento estresada por un pensamiento que yo hice, o me siento enojada por esta noticia que me dieron. ¿De dónde viene la fuente? Una vez que ya tienes detectado, pues poder como retomar. Y esas son preguntas que yo les recomendaría que se pudieran escribir a lo mejor en alguna tarjetita y que cuando se llegaran a enojar, pues sí pudiéramos ponerlo, ¿no? ¿Hay alguna otra manera de ver esta situación? ¿Es un hecho o es una opinión solamente lo que está pasando, ¿no? Si es un hecho o es la opinión de alguien más. Y bueno, ¿para qué me sirve realmente poder pensar en esto? Un primer clic, por favor, Oscar. Al final, lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsable de nuestras propias emociones y nuestras propias necesidades. Una vez que nosotros nos vemos responsables de lo que sucede en nuestra vida, porque al final de cuentas son las decisiones que hemos tomado las que nos han llevado al momento en el que nosotros estamos, justamente podemos tener esta oportunidad de reescribir el guión de nuestra vida. ¿A qué me refiero de reescribir el guión de nuestra vida? Nosotros somos como un libro. En las primeras líneas las escribieron nuestros padres. Hoy en día, siendo adultos saludables, como se supone que somos, no podemos solamente darles toda la responsabilidad hacia ellos. Tenemos la responsabilidad de poder reescribirlo y darle la mirada que nosotros tenemos. Nadie mejor que nosotros para saber qué sí queremos y qué no queremos. Simplemente tenemos que actuar. Con respecto a, bueno, una vez que tengamos esta parte un poco más fuerte, obviamente podemos empezar a, como les mencionaba, con el tema de las emociones que se contagian, pues poder influir un poco con respecto al grupo. En específico, y sobre todo para el grupo Rotaract, ustedes son líderes. ¿A qué me refiero con esto? Mucho de lo que ustedes están haciendo en esta labor social impacta directamente en los grupos a los que pertenecen. Es por eso que al final de cuentas, si ustedes saben que la congruencia pesa muchísimo más que las palabras. Aquí podemos a lo mejor ver un par de situaciones, pero el día de mañana que nos estén reaccionando, van a marcar una pauta que van a poder seguir. De antemano, bueno, yo me gustaría cerrar muchísimo con esta frase de la monja de Teresa de Calcuta, que tiene que ver mucho con este grupo, ¿no? Que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias por su atención. Ahí vienen mis datos, directamente ahí viene mi celular, viene mi correo electrónico, me pueden también encontrar en LinkedIn, por alguna situación. Veo que por ahí hay un par de preguntas, no sé si tengamos tiempo, Oscar. Sí, tenemos un par de minutos todavía. Muchísimas gracias, Cintia, de verdad, por la ponencia que nos acabas de dar. Justo parte de la prueba cuádruple que tenemos es el tema de la congruencia, y es algo que dices de lo que se piensa, se dice o se hace. Es uno de los pilares que tiene la organización, y creo que lo que nos acabas de compartir
es muy interesante, porque a veces que es muy difícil para nosotros poder manejar las emociones, o ya sabe que somos muy pesimistas o somos muy optimistas, y pues tiene que haber siempre un punto intermedio. Dentro de las preguntas que nos estaban compartiendo, Elías nos estaba preguntando ¿cómo podemos convertirnos en líderes resilientes? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta, la verdad. Por ahí también la vi cuando la lanzaron. Realmente el tema de la resiliencia es algo fundamental el día de hoy. Nosotros somos totalmente resilientes, no nos podemos quedar en la situación en la que estamos dando. Ustedes, y era un poquito mi comentario, y retomando lo que dices, Oscar, al final de cuentas, al estar enfrente de un grupo, ustedes tienen la responsabilidad también de poder llevarlos de la mano, de jalarlos hacia un objetivo final. ¿Cómo ser un líder resiliente? Pues se empieza primero con una congruencia. Identifica en específico qué te está generando una situación con tu proyecto y, bueno, sobre todo, cómo estás reaccionando hacia ello. Busca también estar involucrando directamente a cada uno de los miembros, pero no involucrando de una manera como de forma obligatoria, sino es muy diferente cuando las personas lo toman como uno mismo. Digo, realmente las personas que yo conozco que están en Rotaract, pues tienen muy buena tema de, muy identificado el tema de servir, el tema de trascender a través de esto. Entonces, digo, por ahí podría darles a lo mejor un par de tips extras. Si me das oportunidad, Oscar, te comparto por ahí material para que tú lo puedas comunicar. Sí, muchísimas gracias, Cintia. Todo este material igual se los podemos hacer llegar por medio de sus RDRs o al grupo que tenemos, para que pues puedan tener este material. Y pues muchísimas gracias, Cintia. Le voy a ceder la palabra a Maffer. Me comenta que anda por aquí. Okay. Ya la vi, ahí está Maffer. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Y como forma de agradecimiento, te vamos a otorgar el presente reconocimiento de parte de todo Rotaract en México, que dice reconocimiento a Cintia Gómez por su destacada participación con el taller Trasciende a partir de sus emociones, dentro del marco de la Segunda Asamblea REM, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de febrero de 2021. Firma Diana González, CDREM, María Fernanda Palfán, presidente REM, y Gerardo Estrada, RDR 4130. Muchísimas gracias, Cintia, y Oscar, muchísimas gracias también por gestionar todo. Como siempre, un excelente trabajo. Y bueno, un aplauso también para los dos, por favor, chicos, aunque sea virtual. Muchas gracias. Y perfecto. Muchísimas gracias, Cintia. A ustedes, gracias.